Antes, Paula, dame un número del 1 al 44. 32. Rosa Elizabeth Quispe. Presente, doctor. Hola, Rosa. ¿Número 2 o número 5? Escoge. 5, doctor. 2. Ok. María Concepción, antes. Paula, ¿hay alguien que ha faltado? ¿Que haya faltado o que esté ausente? ¿Alguien más? Ok. Continuamos. María Concepción. Presente, doctor. Hola, María. ¿Cuál es el valor normal del ácido úrico? Menor a 7 miligramos por decilitro, doctor. ¿Ya es más en varones o en mujeres? Más frecuente en varones, doctor. Ok. Daniela Alejandra. Presente, doctor. Hola, Daniela. ¿Qué fármacos pueden incrementar el nivel de ácido úrico en la sangre? Doctor, ¿el etambutol? Ya, ok. ¿Cuál es la articulación que se afecta con mayor frecuencia o una de las que más se afecta en la gota? Doctor, ¿la metatarsofelángica? ¿Ya? ¿Cuál de ellas? ¿Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta? La primera. Ok. ¿A eso cómo se le llama? Podagra. Ok. María del Pilar. Presente, doctor. María, ¿cuál es la principal presentación clínica de la gota? Podría ser lo que es una presentación clínica. Dame nombre de un medicamento que se use en gota. Lo que es para su tratamiento, doctor. ¿Sí? Nombre de un medicamento. Ya, a ver, podría ser lo que es el aporinol. Alopurinol. Alopurinol. Mari Claudia. Presente, doctor. Hola, Mari. ¿Cuál es el mecanismo de acción del alopurinol? ¿Qué hace el alopurinol? Doctor, el alopurinol disminuye la síntesis del ácido úrico. Ya, ok. En conclusión, hace eso. ¿Pero a nivel de dónde actúa? Actúa a nivel de los nucleótidos purínicos, doctor. A nivel de una enzima que se llama monoaminoxidasa. Pero en conclusión, lo que hace es disminuir el nivel de ácido úrico. Okay. Flor Milagros. Presente, doctor. Flor, ¿qué medicamentos se usan en la crisis de gota? La colchicina, doctor. Ya. ¿Qué otro medicamento se puede usar? También se pueden usar los AINES, corticoides. Ok, perfecto. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la colchicina? ¿Qué hace la colchicina? La colchicina va a inhibir, doctor. Va a actuar a nivel de los microtúbulos. Ya, A nivel microtúbulos. A nivel del inflamosoma. Ok, perfecto. Muy bien. Por ende, funciona más como un antiinflamatorio prácticamente. Okay. Rosa Elida. Presente, doctor. Hola, Rosa. ¿Cuáles son los criterios de cómo diagnostico un paciente con gota?
¿Cómo digo? Este paciente tiene gota. ¿Es lo mismo gota e hiperuricemia? Sí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué sí o por qué no? No, doctor, es que la gota sería la enfermedad y la hiperuricemia es la elevación del ácido úrico. Ok, perfecto. Okay. ¿Y qué tiene la gota que no tenga la hiperuricemia? En la gota hay concentración del monourato, o de cristales de monourato sódico en las articulaciones. Ya, puede haber también en la hiperuricemia, pero ¿qué es lo que va a producir ese depósito de cristales de monourato sódico en las articulaciones? ¿Qué va a producir en la articulación? Artritis, una inflamación de la articulación. Artritis, va a producir inflamación. Eso es la gota, una artritis, una frase. ¿Ok? José Manuel Guaypa. Presente, doctor. Hola, José. En los pacientes con diálisis se puede usar la colchicina, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Pacientes que están en diálisis. Doctor, ¿me escucha? ¿Sí? No hay que evitar, ¿no? Porque el uso de la colchicina va a ser tóxico en pacientes con enfermedad renal o hepática. ¿Hay que evitar o no se usa? No, no se usa. Ok, no se usa. Ok, no se usa. ¿Qué puede producir la toxicidad por colchicina, perdón, José Manuel? Okay. Jordan Paul. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Jordan. ¿Qué puede producir la toxicidad por colchicina? Doctor, ¿nos podría producir una insuficiencia hepática, doctor? Ya, aparte. Una insuficiencia renal, doctor, también, porque no se puede eliminar. Ya, renal, aparte. ¿Qué más puede producir Lucero? Lucero Hanke. Presente, doctor, buenas tardes. Hola, Lucero. También podría llegar a producir lo que es una neuropatía. ¿Una? ¿No te escuché muy bien? Una mielopatía, doctor. Ok, perfecto. Una mielopatía produce anemia plástica, leucopenia, trombocitopenia. ¿Qué más? Y una neuropatía. ¿Ok? Si lo olvidan, estoy seguro que la mayoría ha visto la serie de Dr. House. Ahí había un caso de intoxicación por colchicina de una paciente con Munchausen, que pensaban que era anemia plástica. La colchicina puede producir eso, tiene su propio nombre, es un síndrome. Entonces, eso cuando se usa demasiado o cuando se usa en pacientes que están en diálisis o falla renal. Lucero, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de la gota según la guía de ACR EULAR 2019 para gota? ¿Cuánto tiene que estar el ácido úrico para decir que sí, efectivamente estoy controlando bien mi gota? Primeramente el objetivo es mantener el ácido úrico menor a 6. Ya, menor a 6, exacto. ¿Y en todos o hay algún tipo de pacientes en los que es distinto? Es menos de 6. En cambio, si tiene tofos, menos de 5. ¿Sí? Pero con tal de que me recuerden, el menos de 6 es el objetivo. Todo queda ok. Ok, chicos, voy a empezar a compartir mi pantalla para hacer el último tema del examen, bueno, que corresponde ya al examen del segundo segmento.
Nos toca fibromialgia, ¿no? Ok. Ok, entonces, ya sabes, Paola, si hay algún inconveniente con el audio, con las diapositivas, me cortas, por favor. Ok, chicos, vamos a ver el último tema que corresponde a la fibromialgia, correspondiente al segundo segmento. Ok, muchos de estos temas ya han estado siendo un poquito menos relacionados con los anteriores y así. El primer segmento, todo inflamatorias autoinmunes. La segunda, autoinflamatorias propias, ¿no? Espondiloartritis, todo lo demás. Gota, como que ya se separaba un poco. Y ahora veremos una enfermedad que ya se separa bastante del grupo de las otras enfermedades. ¿Ok? No tienen casi nada de relación, excepto el dolor y los síntomas que se pueden parecer. Pero respecto a su fisiopatología, su forma de presentación, su diagnóstico, es totalmente ya distinto. ¿Ok? La fibromialgia. ¿Okay? Sabemos que algia es dolor, mialgia, dolor muscular, fibro, todo tejido cartilaginoso. La fibromialgia es un síndrome. Se caracteriza porque va a haber un trastorno doloroso, crónico, y generalmente va a ser generalizado. ¿Ok? No es articular, no es una artritis, no es una artralgia, pero sí puede ser la artralgia una manifestación, pero no tiene nada que ver con la articulación. Y tampoco tiene un solo órgano de afectación, no es que la fibromialgia solo afecta al músculo o afecta, no. Es un trastorno generalizado que principalmente se manifiesta con dolor muscular, sí, músculo esquelético generalizado, pero eso se va a deber a una exagerada sensibilidad, ¿ok? Sin ninguna alteración orgánica que pueda demostrar ese dolor. Es distinto si yo tengo un golpe y me duele, es distinto si yo tengo una artritis y me va a doler la articulación, es distinto si yo tengo una miopatía y yo voy a corroborar que efectivamente el músculo está inflamado y por eso duele, ¿no? O sea, todo tiene un dolor, eso se llama dolor somático. En cambio, en la fibromialgia no hay una causa demostrable, orgánica, que produzca el dolor. Ojo, con eso no me refiero a que sea una enfermedad que solo esté en la mente de las personas, tampoco, eso no es. Es una enfermedad que sí ya está demostrado, es una percepción anómala y una sensibilidad exagerada al dolor, al dolor principalmente, pero sin ninguna causa orgánica que se pueda demostrar, al menos hasta el momento. ¿Ok? Entonces, eso es importante entender. Esto es muy importante, es de naturaleza no inflamatoria, no tiene nada que ver con el sistema ni inflamatorio, ni autoinmune, ni nada. Sí tiene relación, pero no es inflamatoria, no es enfermedad inflamatoria. Eso creo que se lo recuerden siempre. El paciente tipo casi siempre es mujer, ¿ok? Casi siempre. Y pongo esta fotografía porque casi siempre es mujer joven y, a diferencia tal vez de los otros casos, una paciente que siempre está muy ansiosa, muchas veces con mucha tristeza. Es el paciente típico, ¿ok? Entonces va a ser, por lo general, una paciente mujer con dolor generalizado y con ansiedad o depresión, o con síndrome ansioso depresivo, en la que siempre, bueno, la imagen, iba a haber dolor en diferentes partes del cuerpo. Y lo primero que manifiesta el paciente es, entra y dice, doctor, me duele todo. Eso es lo que dicen siempre, ¿no? Me duele todo, me duele la cabeza, las manos, las rodillas, me duele todo el cuerpo. Ese es el típico caso de un paciente con fibromialgia. Ojo, hay enfermedades que pueden producir dolor generalizado, sí, las miopatías, las dermatomiositis, las polimiositis pueden producir dolor. Principalmente en síndrome escapular y pélvica, sí, pero solamente es un dolor generalizado. Entonces, no significa que todo paciente que diga que me duele todo es fibromialgia, ¿no? Casi siempre va a ser fibromialgia, sí, pero estamos obligados siempre a descartar que nosotros enfermedades. ¿Ok? Entonces, esto es algo característico. Pacientes que dicen que me duele todo,
Pacientes que dicen que no les mejora ningún tratamiento, incluso después de que les das tratamiento dicen que no me siento bien, no me calma o no me mejora, o tal cosa no me hace bien, tal cosa, y siempre piensan que tienen alguna otra enfermedad más. Casi nunca están conformes con su diagnóstico porque está muy relacionado con la ansiedad y la depresión. ¿Okay? Entonces, ese es un paciente típico. Casi siempre son mujeres ansiosas, depresivas y que siempre dicen me duele todo. Eso es una fibromialgia. La epidemiología es una de las causas más frecuentes del dolor musculoesquelético. La prevalencia aproximadamente es del 2 hasta el 10% de la población. ¿Okay? Eso debido a que, uno, los estudios, y no solo los estudios, sino todavía hay bastantes médicos, incluidos los reumatólogos, que somos los que vemos esto, que no creen que la fibromialgia sea una enfermedad. ¿Okay? O sea, no aceptan todavía que la fibromialgia es una enfermedad que tiene su patrón característico, que tiene sus propias manifestaciones y su propia fisiopatología. Entonces casi siempre dicen fibromialgia es porque algo no está diagnosticado o simplemente es inflamación o algún problema o algún malestar secundario a otra enfermedad o producido por la ansiedad y la depresión, nada más. ¿Okay? O sea, es algo más psicológico, psiquiátrico. Entonces no lo ven como una enfermedad. Entonces, debido a eso es que la prevalencia varía bastante. ¿Ok? Entonces, por eso es que hoy en día todavía los estudios de prevalencia e incidencia no son muy exactos al 100%. Lo que sí se sabe es que afecta predominantemente a las mujeres, de lejos. Es más, la relación tal vez era hasta más, 20-1, porque pacientes varones con fibromialgia casi no existen. Es como hablar de un paciente con esclerosis sistémica y fibromialgia, es muy raro, casi no. ¿Okay? Y pacientes jóvenes, adolescentes con fibromialgia, tampoco. Pacientes adultos mayores con fibromialgia, tampoco. Casi siempre están entre 30, 40 años, 50 años, lo más típico. Algunos, o muy raras veces, entre los 20 y tantos años, 28, 29, o tal vez 65. Pero el grueso de los pacientes con fibromialgia están entre 30, 40 y 50 años. La patogenia. Obviamente no se conoce mucho sobre la fisiopatología de la fibromialgia. ¿Okay? Se sabe que hay predisposición genética, ¿sí?, a lo que va a haber una disfunción neuroendocrina principalmente constituida por la alteración de los neurotransmisores del dolor, ¿no?, y una disfunción neurosensorial. Todo eso va a hacer de que el paciente tenga una respuesta exagerada y no siempre a un estímulo, a veces sin estímulo al dolor. Lo que va a producir, uno, dolor, que es de lo que más se quejan los pacientes. Pero también van a tener hiperalgesia. Pero esta hiperalgesia ya se ha cambiado, ¿no? O sea, usualmente lo que los pacientes... O sea, no es un síntoma que es una respuesta anómala, porque hiperalgesia simplemente es que el paciente tenga una respuesta exagerada a un estímulo doloroso, ¿no es cierto? Que puede ser manifestación de una enfermedad neurológica. ¿Sí? Pero aquí el compromiso es mucho más profundo que eso. Y los famosos puntos dolorosos. ¿Ok? Entonces, ¿puede haber eventos gatillantes? Sí. Traumas físicos, enfermedades asociadas, incluso algunas enfermedades del tejido conectivo, como lupus, artritis reumatoide, ¿no? Trauma emocional, estrés persistente, trastorno del sueño, casi siempre estrés laboral o estrés en la casa. ¿Okay? Entonces, por eso es que la fibromialgia antes se clasificaba, bueno, todavía puede ayudar a esa clasificación en primaria y secundaria, porque los pacientes con fibromialgia pueden estar desencadenados por su artritis. Tienen artritis reumatoide, les damos tratamiento, les damos, y ya la inflamación de las articulaciones ha mejorado, los pacientes tienen los restantes de fase aguda controlados, pero dicen, no, doctor, siento que me duele todo el cuerpo, porque el mismo hecho de la artritis reumatoide
a veces produce ansiedad, depresión, y pese a que sus grados se controlan, quedan con un dolor, una fibromialgia secundaria. No es frecuente, pero puede pasar. ¿Ok? Lo que sí es muy importante es esto de aquí. Saber la clasificación del dolor. El IAS es la IAS es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, ¿ok? De sus siglas en inglés. Es el ente mundial para el dolor. Ellos se encargan de ver cuáles son los tipos de dolor, cuáles son los criterios, cuál es el tratamiento, todo. Obviamente esto no es propio de reumatología, el dolor, incluso hay una subespecialidad de anestesiología que se encarga del dolor, ¿no? Manejo de dolor, paliativo, crónico, todo. Nosotros en parte lo vemos, sí, y de hecho lo que más nos interesa aquí es ahora, por ejemplo, la fibromialgia, ¿no? En esta clase. Antes había otro tipo de clasificación, había dolor neuropático nociceptivo. Este dolor nociplástico no existía, pero desde el 2017, que es la nueva clasificación del dolor, se incluye el dolor nociplástico. ¿Ok? El dolor nociceptivo es producido por los nociceptores, que es totalmente somático. Un dolor puede ser somático y visceral, ¿no? Ahí lo conocemos todo, las fibras pequeñas, fibras grandes, todo lo que vemos en neurología, en parte, dolor nociceptivo. ¿Qué te produce eso? Los golpes, las espondilitis anquilosante, las artritis, todo lo que se puede palpar. En cambio, cuando el dolor es neuropático, es producido exclusivamente por la alteración a nivel de los nervios. ¿Ok? Aquí no tiene nada que ver los nociceptores. Los nociceptores casi siempre están en el tejido conectivo, en la piel, en las articulaciones. En cambio, el dolor neuropático es producido principalmente por alteración a nivel de los nervios, ¿no? Están las neuralgias, el síndrome del túnel carpiano, la lumbociática, todo es dolor neuropático. Pero el dolor de la fibromialgia no es nociceptivo, tampoco es neuropático. Antes se consideraba como un subtipo de dolor neuropático o mixto, ¿ok? Pero esa clasificación justamente se dio debido a esta fibromialgia y otros trastornos, a lo que le llamaron un dolor nociplástico. Entonces, actualmente el dolor se clasifica, de todos los tipos de clasificación por la naturaleza, se clasifica en nociceptivo, neuropático y nociplástico. Dentro del dolor nociplástico está la fibromialgia. Aparte está el síndrome de colon irritable, la fatiga crónica, cefalea como la migraña, pulmonía, cistitis intersticial. Pero la fibromialgia es un tipo de dolor nociplástico. Aparte puede haber dolores mixtos, sí, puede haber dolores mixtos, que puede ser, por ejemplo, un paciente con osteoartritis de columna, donde hay picos de loro, y produce compromiso a nivel de los nervios radiculares, una lumbociático, dolor mixto. ¿Okay? Pero una fibromialgia es dolor nociplástico. ¿Ok? Eso es importante. Factores de riesgo, ya les dije, sexo femenino, genética, tiene un punto, pero no es que si la mamá tiene fibromialgia, los hijos no. ¿Okay? Puede haber una predisposición genética, sí. Edad media principalmente. Muy frecuente en pacientes también que usan tabaquismo, obesidad. Pacientes que han tenido una infancia difícil, complicada, estrés físico, psicológico, desórdenes del sueño, otros problemas médicos preexistentes. ¿Ok? ¿Qué es importante? Casi siempre lo que pasa con los pacientes es que tienen estrés laboral en la casa. Usualmente son pacientes que tal vez, no siempre, pero la mayoría de las veces pacientes, mujeres que se han separado, que son madres solteras o que ya no viven con la familia o que tienen problemas con el esposo o tienen un hijo adolescente que es el típico hijo que le saca canas, ¿no? Bien complicado, o en el trabajo, ¿no? Que son personal que tienen jefes muy demandantes, que tienen mucho estrés laboral, mucho trabajo, no se sienten contentos con el trabajo. Siempre hay un grado de estrés, ¿ok? Eso es importante. Y casi siempre los pacientes vienen y no siempre te dicen eso, ¿no? Uno tiene que sacar esos datos para llevar al diagnóstico. Ahora, las manifestaciones clínicas. Obviamente, lo primero que el paciente tiene es dolor crónico, ¿no? La fibromialgia no inicia de un día para otro, no es que, doctor, hace 2 días tengo dolor, me duele todo el cuerpo, ¿no? Los pacientes usualmente tienen 2, 3 meses, 1 año, 2 años, más años de dolor. Dicen, doctor, me duele todo el cuerpo. Okay. Aparte de eso, pueden tener síntomas como
parestesias. ¿Ok? Parestesias, adormecimientos, hormigueos en diferentes partes del cuerpo, y casi siempre están asociados al estrés, ¿ok? Como ya les había indicado. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que dice un paciente con fibromialgia? Dice, doctor, me duele todo el cuerpo. ¿Así hace cuánto tiempo? Uy, doctor, me duele siempre. Es lo mismo. Siempre, desde que eras niña. No, doctor, bueno, me empezó hace 5 años. O sea, siempre tienden a exagerar todo, a ponerlo al límite todo. Entonces, las preguntas generales siempre van a decir, me duele todo. ¿Desde cuándo? Me duele siempre. Pero si uno ya va dándole pequeños... O sea, eso lo hacemos para que ellas mismas se den cuenta, ¿no? De que en verdad no es que siempre. Ya recién cuando dice, ¿desde hace cuántas? 4 años, 5 años, 10 años. Ahí dice, sí, doctor, no, me empezó hace 5 años. Ya, está bien. ¿Y le duele cuando hace alguna actividad? No, doctor, casi siempre el dolor es igual en las mañanas, en las noches, durante el día. Algunas veces se asocia más cuando hacen actividades, ¿ok? Pero lo que sí es importante es uno, y ahí vienen las preguntas típicas. ¿Duerme bien? No, doctor, no puedo dormir. Duermo y al día siguiente me despierto como si no hubiera descansado. Segundo, ¿tiene adormecimientos, hormigueos? Sí, doctor, me hormiguea. ¿Y cómo lo diferencia de las parestesias de causa neurológica? Que son parestesias intermitentes, que van por aquí, van por allá. ¿Ok? Sí, doctor, me hormiguea la mano y a veces también siento hormigueos en la cadera, en la cabeza, tengo hormigueos en todo lado. Algo que no es neurológico, ¿no? Porque un compromiso neurológico, por ejemplo, dice, sí, doctor, tengo adormecimientos intensos en las piernas y me ha empezado hace un mes y cada vez es más y más y más. Esa es una neuropatía, ¿no? Pero uno, no, sí, doctor, me hormiguea la mano, me hormiguea la cadera, el pie. Eso no es una neuropatía, síntomas de fibromialgia. Segundo, están muy relacionados también con trastornos como diarrea, estreñimiento. Sí, doctor, tengo estreñimiento crónico, tengo diarrea. Tercero, tienen mucho compromiso de ansioso depresivo. Siempre vienen así pacientes muy demandantes, ¿no? Que nadie les trata. O sea, siempre vienen muy demandantes, pero poco a poco se les va hablando, se les va preguntando. No se le dice que tiene fibromialgia, se le dice, ya uno va pensando en que es fibromialgia, de todos modos, debo descartar que no es otra cosa. Y se les dice, ¿hay algún problema en casa? Y ahí empiezan, ¿no? Sí, doctor, que esto, que aquello, que pasó esto, que pasó lo otro. ¿O algún problema en el trabajo? Sí, doctor, sí. Y una gran parte siempre se ponen a llorar, ¿ok? Porque ese estado demandante simplemente es una máscara, un caparazón, porque por dentro tienen un síndrome ansioso depresivo, la mayoría de las veces. Entonces, la mayoría de las veces que siempre hacemos la anamnesis, gran parte de los pacientes siempre se ponen a llorar. Entonces, eso como que más o menos sí ya nos indica pues, que aparte hay un síndrome ansioso depresivo que puede estar exacerbando la fibromialgia. Y esa es la presentación típica de los pacientes con fibromialgia. Antes se hablaba de los 18 puntos dolorosos de la fibromialgia, ¿no? Eran los 18: cervical, occipital, trapecio, supraespinoso, glúteos, a nivel del trocánter mayor. Son los puntos en las rodillas, ¿no? Presionabas 4 kilómetros por centímetro cúbico, equivale a presionar el dedo hasta que se palidezca. ¿Ok? Hasta que la uña se palidezca. Hasta que el lecho unguial se palidezca. Bueno, aquí dice, ¿no? Hasta cuando la uña del explorador adquiere un color pálido, eso significa. Presiono y digo al paciente, si duele, eran 18 regiones, ¿no? Yo decía, 12 de 18, 10 de 18, 18 de 18. Eso era antes. ¿Ok? Porque ahora ya no se habla de los puntos dolorosos, sino se habla de las regiones dolorosas. Y es suficiente con que el paciente me diga, doctor, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele. O sea, simplemente es anamnesis. Ya no busco los puntos gatillo, como antes se llamaba, los puntos dolorosos de fibromialgia, que son 18, sino son 19 regiones dolorosas. ¿Ok? Incluida también la parte posterior, que es la cervical. Pues simplemente si el paciente me dice, doctor, me duele todo, y ¿dónde duele? ¿Duele aquí? Sí, doctor, me duele el cuello, me duele el hombro, me duele esto, o sea, un dolor generalizado. Eso se llama 19 regiones dolorosas. ¿Ok?
Entonces, un paciente, como ya les he indicado, casi siempre tiene un sueño no reparador. No reparador, o sea, no duermen bien. Y si duermen, no descansan. Se levantan al día siguiente como si no hubieran dormido. La mayoría siempre tiene fatiga. Muchos pacientes con fibromialgia dicen, doctor, tengo fibromialgia, me va mal en el trabajo, no tengo ganas de hacer nada. Y pueden tener dificultades cognitivas también, producido por el estrés y el dolor. ¿Ok? Y obviamente todo eso está asociado a problemas psicológicos y algunos pueden también asociar a síntomas somáticos. Y lamentablemente, la mitad de los pacientes con fibromialgia no aceptan su enfermedad. Algunos siempre vienen buscando al doctor, vengo por una segunda opinión, tengo tal cosa y me han dicho que tengo fibromialgia, pero no, yo la verdad no creo que tenga esa enfermedad. Eso también eso añade también más estrés en el paciente y mayor ansiedad. ¿Ok? ¿Qué otras manifestaciones puede haber? Bueno, todo lo que ya les estoy comentando, ¿no? Trastornos de sueño, algunas pueden mareos, ansiedad, depresión, fatiga, dolor, trastornos de micción, algunos pacientes tienen cistitis, orinan a cada rato, les duele, cuando en verdad no es una infección urinaria. Puede haber disfunción en la mandíbula, algunas veces, muy raras veces pueden tener problemas de visión, diciendo, doctor, no veo bien, siento que veo opaco, oscuro. ¿Sí todos los días? No, de vez en cuando. ¿Okay? Casi siempre van a tener muchas quejas en la piel, que tengo adormecimientos, tengo hormigueos, me duele, me arde. Puede haber náuseas, generalmente estreñimiento, diarrea, y algunas veces está muy asociado a la dismenorrea. ¿Ok? Casi siempre tienen, sí, doctor, desde hace tiempo, yo cuando tengo mi periodo menstrual tengo dolor, mucho dolor. ¿Ok? Esas son manifestaciones que pueden acompañar a la fibromialgia. Respecto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico. ¿Ok? Es clínico. Todo, de hecho, va a iniciar siempre con un dolor generalizado de al menos 3 meses de evolución. ¿Ok? Y eso es lo que se hablaba antes, ¿no? El dolor a la palpación de 11 o más de los 18 puntos dolorosos. ¿Ok? Eso era lo que antes se tomaba en cuenta. ¿Ok? Pero todo parte siempre de aquí, del dolor generalizado de al menos de 3 meses. La típica, doctor, me duele todo. Y después se consideraban los puntos de fibromialgia y con eso determinábamos si cumplían los criterios. Hay bastantes criterios para fibromialgia, de la Euler 2010, el 2019, el 2016, 1990, hay muchos. Ninguno ha demostrado ser demasiado válido para el dolor, o digo, para la clasificación. ¿No? Estos son los criterios de clasificación de la CR 2010, que es uno de los que más se usa porque tiene en cuenta muchos puntos a favor. Primero, no solo toma en cuenta el número de regiones dolorosas, a lo que se llamaba, que eran 19, ¿no? Son los 19. ¿Okay? No solo es eso, a eso le da un puntaje, que es un algoritmo. Le da un puntaje y ese es el índice de dolor generalizado. ¿Ok? Pero aparte le suma los síntomas que acompañan a la fibromialgia, como hormigueos, parestesias, que no duermen bien, y a todo eso le da otros puntajes, que también son un algoritmo. Es un algoritmo que le suman puntos y con eso se llega a un criterio para la clasificación de la fibromialgia. ¿Ok? Eso en la práctica clínica, como sabemos, criterios de clasificación hechos para estudios. En la práctica clínica no nos ayuda mucho para hacer el diagnóstico. Porque es un poco de... Aparte, esto es fácil, ¿no? Sí, pero el problema son los cuestionarios que los pacientes tienen que llenar. Son bastante amplios y no es muy práctico. Pero sí se puede hacer como un resumen práctico de eso para nosotros decir, este paciente tiene fibromialgia o no. Esos son, 1, las regiones dolorosas y 2, son los síntomas que les acabo de mencionar que pueden acompañar a la fibromialgia. Entonces, el diagnóstico es clínico totalmente. Lo puedo hacer de manera exacta como para los estudios así o de manera práctica, que es lo que hacemos siempre en los pacientes con fibromialgia, ¿no? También hay otros criterios del 2019, todos parten por algo, que tenga que tener dolor crónico de más de 3 meses. ¿Ok? Y a eso se le suma o se le acompaña todos los otros síntomas que pueden acompañar a la fibromialgia y obviamente eso ya es una alta sospecha de fibromialgia. Al examen físico lo que hacemos es, aparte de las regiones dolorosas, palpamos, ¿no? Decimos, ¿sabe qué?
A ver, vamos a revisar. Primero tengo que revisar, obviamente, ya las articulaciones, ¿ok? Porque lo primero que tengo que hacer es descartar que no sea otra enfermedad, que no sea artritis, que no sea otro tipo de EDTC. Entonces reviso las articulaciones, reviso si tiene edemas, reviso si tiene otros síntomas y signos de enfermedad difusa del tejido conectivo. Veo que no tiene, listo, examino, hay regiones específicas, epicóndilos, hombros, la espalda, ¿no? Presiono un poco, presiono y dice, doctor, me duele, me duele, todo le duele. Presionas la región distal de las piernas, hay dolor en el trocánter mayor de las caderas, hay dolor, ¿no? Tienen dolor en todas las partes. Eso. Y eso, aparte de toda la anamnesis que ya me dijo, ¿no? Que no duermo bien, tengo tantos problemas, todo ya. Es una alta sospecha de fibromialgia. Las pruebas de imagen. Obviamente hay bastantes estudios, más que nada de PET-CT, donde se ve, ¿no? Mayor incremento, mayor actividad neuronal y todo lo demás para diagnosticar, pero obviamente todos son estudios nada más. No hay todo eso es para estudios. Pero que yo tenga algún examen para definir este paciente tiene fibromialgia, no hay ningún examen, ningún estudio, ni de sangre ni de imagen, nada. ¿Okay? Todo es clínico. El diagnóstico es clínico. Lo que sí tengo que hacer son estudios laboratoriales que me descarten otro tipo de enfermedades. ¿Okay? Aquí sí es muy importante. O sea, en conclusión, ¿qué es lo que hago? Paciente con fibromialgia, sospecho por la clínica que me dice, lo corroboro tal vez con los exámenes clínicos, pero aquí viene el detalle. Saber distinguir que no tenga otra enfermedad. Para eso hemos hecho todas las EDTs, ¿no? Sabemos cuándo un paciente puede tener artritis, lupus, vasculitis, síndrome de Sjögren, no sé. Y obviamente debo preguntar todo. Le pregunto, ¿tiene ojo seco? ¿Tiene boca seca? ¿Tiene caída de cabello? ¿Se le ponen los dedos morados? ¿Orinas espumosas? O sea, todos los síntomas de EDTC debo preguntar. ¿Por qué? La fibromialgia es un diagnóstico de descarte. ¿Ok? Porque hay muchos pacientes, no muchos, hay pocos, pero sería un error gravísimo tener un paciente que está iniciando con LES y decirle que tiene fibromialgia, cuando nunca le he preguntado si tiene orinas espumosas, si tiene caída de cabello, si tiene aftas orales, nunca le pedí un ANA, eso no. Porque para yo si tiene fibromialgia, sospecho, y mi sospecha clínica es alta, pero debo descartar que no sean las otras enfermedades. ¿Y qué enfermedades se pueden parecer mucho a la fibromialgia? Uno es el hipotiroidismo. Hay muchos pacientes que están con fibromialgia 6, 7 meses, un año, y nunca le han pedido una TSH. Se le solicita TSH, su TSH en 20, 21. Hipotiroidismo. ¿Ok? Entonces, hay enfermedades que uno tiene que descartar sí o sí, al menos al inicio, ¿no? Pero ya si es un paciente con fibromialgia de 5 años, obviamente cualquier enfermedad, si habría alguna otra enfermedad, ya se hubiera manifestado en todo ese tiempo. Pero al menos cuando es por primera vez, tenemos que descartar. Hipotiroidismo. Descartar diabetes. Descartar lupus, para eso le pido siempre un ANA. Si el ANA me sale negativo, prácticamente está descartado, porque sabemos que el ANA tiene alta sensibilidad. ¿Ok? No le pido pensando que va a ser positivo, todo eso le pido pensando que todo va a ser negativo, ¿no? BCG debe estar normal, PCR normal, hemograma normal, enzimas musculares también, porque hay pacientes con polimiositis, dermatomiositis que pueden iniciar así. Factor reumatoide también. No es lo más importante, sí, porque una artritis ya es un poco difícil que se confunda con esto. Sí, pero sí es importante descartar el hipotiroidismo, la diabetes, el lupus, algunas otras infecciones crónicas, VIH, hepatitis B, C, y compromiso musculoesquelético, ¿no? Como miopatías. Entonces, es importante soltar estos estudios. Es distinto, este paciente tiene hemoglobina en 9, ¿por qué tiene anemia? Ya tendré que buscar otras cosas. Hay unos pacientes con cáncer que inician así, con dolor generalizado. ¿No? Pacientes con síndrome paraneoplásico, cáncer de colon, cáncer. Entonces tendré que preguntar, ¿ha bajado de peso? O sea, tengo que estar despierto a todos los otros síntomas que pueden indicarme que el paciente no tenga otra cosa más. ¿Okay? Se les pide estudios básicos y todo tiene que estar normal.
Eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, que yo tenga un examen que me diga este paciente tiene fibromialgia, no, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico diferencial, como les había dicho, es muy importante. Hay muchas enfermedades que se pueden parecer a la fibromialgia. Hay muchas enfermedades que pueden en su inicio parecerse a la fibromialgia. Entonces es importante estar atentos a ese tipo de síntomas, signos y síntomas. ¿Ok? Un paciente con fibromialgia, aparte de todos los síntomas que les he dicho de fibromialgia, no tiene por qué tener otra cosa más. Ni en el examen, ni ningún otro síntoma. Si por ahí dice ya no, doctor, sí, que me salen manchas rojas de vez en cuando en las piernas, ya debo descartar que no son. Debo buscar la causa de ese compromiso dermatológico. Si ya no tiene nada que ver con el dolor, ya es simple fibromialgia con algo más. Pero no vaya a ser que tiene una leucemia, está haciendo una plaquetopenia por alguna otra enfermedad. Entonces, tengo que estar muy atento a todo eso. El manejo es multifacético, o sea, es multidisciplinario, ¿ok? Porque sí, los reumatólogos somos los que vemos más fibromialgia, pero necesitamos bastante también de los psiquiatras, ¿ok? ¿Ya han hecho psiquiatría? Tal vez, creo que todavía no, pero si ya lo han hecho, no lo van a hacer. Saben que la psiquiatría no es una especialidad de locos, ¿no? Simplemente son enfermedades de depresión, ansiedad, que también lo ve un psiquiatra. Y muchos de los pacientes requieren este tipo de terapia. Vamos de la mano con los psiquiatras siempre. Y segundo, terapia física y rehabilitación. ¿Ok? Entonces es un trabajo multidisciplinario. El objetivo es calmar el dolor, disminuir el dolor. ¿Ok? Entonces siempre uno se le tiene que indicar al paciente sobre su enfermedad. Decirle qué es lo que tiene, en qué consiste la fibromialgia. Decirle que es el dolor, que vamos a tener que calmar el dolor, que se mejora sí, pero que tiene mucho que ver, está muy relacionado con el estado mental del paciente. O sea, si tiene estrés, ansiedad, tiene que mejorar para que también la fibromialgia pueda mejorar. ¿Okay? Tiene que ayudarse el paciente. Todos los medicamentos que le vamos a dar tienen que ir de la mano con que el paciente quiera mejorar y busque mejorar. Y si tiene que ir al psiquiatra para eso, tiene que ir. ¿Ok? Segundo, actividades. Bueno, muchas veces estos pacientes pasan a psicoterapia, a charlas en psiquiatría, y algunas veces incluso los psiquiatras les diagnostican síndrome ansioso depresivo y les dan tratamiento para eso, médico, con farmacológico y psicoterapia. Entonces se tienen que hacer eso. ¿Ok? Entonces explicar a los pacientes. El ejercicio es muy bueno. Los pacientes con fibromialgia se benefician bastante de yoga, tai chi, natación, ejercicios aeróbicos que son suaves, ¿no? Yoga, tai chi. Y algunos incluso pasan a terapia física, los derivamos a terapia física y ellos hacen ejercicios aeróbicos, ¿no? Cuando hablamos de terapia física, y eso lo van a ver en medicina física y rehabilitación, hay bastantes tipos de ejercicios. Entonces, los que más se benefician son los aeróbicos. Casi siempre le decimos a los pacientes, ¿no? Ya, si tiene fibromialgia, tiene tal cosa, le vamos a dar tal tratamiento. Es importante que usted se ayude, ¿no? Hay que mejorar la ansiedad, el estrés. Hay que ver qué se puede hacer con el trabajo, ¿no? Hay algunos pacientes que incluso dejan sus trabajos porque dicen, no, doctor, mucho estrés. Que ya dejan su trabajo, buscan otro trabajo. Porque parte de todo eso es también el tratamiento de la fibromialgia. ¿Ok? Y se le dice, ya. Y le vamos a dar el tratamiento, pero aparte, hagan natación. Ahora en invierno, difícil. En verano, la mayoría hace natación, mejoren. Y en invierno ya empiecen a hacer yoga, empiecen a hacer tai chi. Eso les ayuda bastante para la fibromialgia. ¿Ok? Ahora, respecto al tratamiento farmacológico, 1. ¿Los AINES se pueden usar? Sí. No hay mucha controversia entre su beneficio. Hay muchos... La mayoría de las guías indica de que los antiinflamatorios no han demostrado tener un beneficio en el tratamiento de la fibromialgia, porque no son, la fibromialgia no es una enfermedad inflamatoria. ¿Ok? Algunos refieren que mejoran, no sabemos si es un efecto placebo o no, pero por lo general los AINES no lo usamos en fibromialgia. ¿Ok? El paracetamol y el tramadol sí, porque estos son analgésicos. Estoy
decía con los chicos de rotación, ¿no? El paracetamol no, antes era considerado un AINE, actualmente no es un AINE, está fuera de los AINEs, es un analgésico antipirético. Entonces, ¿se le puede dar tratamiento para dolor con paracetamol, tramadol? Por supuesto que sí, porque eso sí puede ayudar. Pero los tratamientos, ahora, los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina es uno de los pilares del tratamiento de la fibromialgia. ¿Ok? El problema con la amitriptilina es que a veces produce mucho sueño, que ayuda a los pacientes, ¿no? con fibromialgia, porque los pacientes con fibromialgia no duermen bien. Entonces le damos amitriptilina, media tabletita, un cuarto de tableta, y algunos están tranquilos, sí, doctor, tomo amitriptilina, me siento bien, ya duermo mejor, ya no tengo mucho dolor, y les va bien. Algunos con un cuarto de tableta no les hace nada, entonces les aumentamos a media y algunos a 1. Todo depende del dolor. Pero algunos pacientes dicen, sí, doctor, duermo bien, al día siguiente amanezco incluso planchada, no me puedo levantar porque ya duermo mucho, pero todavía sigo con dolor. Dicen, no, lo único que me ha hecho es hacerme dar sueño. Puede pasar también. Pero sí, este es un tratamiento de primera línea en la fibromialgia, la amitriptilina. Viene de 25 miligramos. 25 miligramos. La amitriptilina es un antidepresivo, pero se usa en la fibromialgia. ¿Okay? La mayoría de los medicamentos de fibromialgia son antidepresivos, en gran parte. Inhibidores de la recaptación de la serotonina, los IRS. ¿Okay? La fluoxetina, sertralina, se usan. Se pueden usar con o sin amitriptilina. ¿Okay? Esto tiene mayor eficacia en pacientes que tienen depresión. Incluso algunos pacientes, cuando los derivamos al psiquiatra, ya ellos les van iniciando el tratamiento. Importante. También hay inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como la venlafaxina, que se usa bastante también en la fibromialgia, pero se usa también bastante en la depresión. Lo usan los psiquiatras. ¿Okay? Este tipo de medicamentos, los receptores antagonistas del receptor 5-HT3, los inhibidores de los IMAO, no se usan mucho en la fibromialgia. Esto principalmente porque tienen demasiados, cuando ustedes habrán visto el uso de IMAOs y los efectos secundarios respecto a su uso con otros medicamentos, o sea, es muy malo, se hace de que su perfil de seguridad sea pequeño. Los IMAO tienen muchas contraindicaciones respecto a su uso de otros medicamentos, ¿no? Si uno usa IMAO, no puede usar tal cosa. Casi nunca se usa y además el beneficio no es tan grande como para usarlo en fibromialgia. ¿Ok? Lo que sí se usa bastante, y de hecho no está todo, está en algunas guías, sí, la pregabalina, son los gabapentinoides. ¿Ok? Pregabalina, gabapentina. El que se usa más es la pregabalina. ¿Okay? Viene de 75, 150, 300 miligramos, algunos de 37.5. Eso se toma siempre en las noches. La pregabalina, gabapentina, de preferencia en las noches porque produce un sueño, igual que la amitriptilina en las noches porque produce un sueño. En cambio, los inhibidores de la venlafaxina, la fluoxetina, sertralina, que son inhibidores de la recaptación de serotonina, esos de preferencia se usan en las mañanas porque su mecanismo es distinto. Lo que buscan un parte es controlar la ansiedad, depresión, y también tienen un efecto a nivel de la fibromialgia. Pero la mayoría de los medicamentos, amitriptilina, gabapentina, pregabalina, se usan en las noches porque producen sueño. Siempre es importante indicarles por qué les damos este tipo de medicamentos. ¿Ok? Porque casi siempre lo primero que hacen los pacientes es, a ver, pregabalina. En internet buscan, pregabalina, antiepiléptico. Y después de una semana vienen llorando y dicen, doctor, ¿por qué me ha dado pregabalina? Y le he dicho que es un antiepiléptico. ¿Por qué no me quiere decir que yo tengo epilepsia? Suele pasar. Entonces, se le tiene que informar, ¿no? Y estamos hablando de la pregabalina porque es un medicamento que se usa para el dolor nociplástico, que es el tipo de dolor de la fibromialgia. Antes, la pregabalina se ha creado como un antiepiléptico. Incluso ahora ya ni se usa, porque hay tantos otros medicamentos antiepilépticos que son muy buenos, que la pregabalina no se usa ya demasiado, o la gabapentina se usa todavía en periferia, pero no es
¿ok? Ya ni se usa. Así es que si usted averigua y va y ve que esos son medicamentos antiepilépticos, no se vaya a asustar. Usted no tiene nada de epilepsia, no tiene nada que ver con la epilepsia lo que usted tiene. El medicamento antes así se llamaba, pero ahora lo usamos para fibromialgia, que es lo que usted tiene. Ahí recién dicen, perfecto, y vienen tranquilos, ¿no? Entonces es importante explicarles. Ahora hay otro medicamento que está dentro de los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que se usa bastante, e incluso es el tratamiento de primera línea en la fibromialgia, que es la duloxetina. ¿Ok? La duloxetina es el tratamiento de primera elección en fibromialgia, pero como cuesta, para nosotros en la práctica casi siempre iniciamos el tratamiento con pregabalina. Si no mejora con la pregabalina, le podemos añadir o cambiar a la amitriptilina. Y a algunos pacientes les iniciamos siempre con amitriptilina. Hay uno de los dos, pregabalina o amitriptilina, o se le puede dar ambos. Si ya no mejora, le agregamos o le cambiamos con sertralina no la duloxetina, la sertralina o la floxetina. ¿Ok? Sertralina o floxetina. Y si ya no mejora, recién pensamos y le decimos, ¿no? Tal vez podemos darle duloxetina, porque la duloxetina cuesta. ¿Ok? Entonces, eso se hace así. Ahora, aparte de eso, los pacientes casi siempre requieren otro tipo de tratamiento analgésico. Que casi siempre dicen, el paracetamol no me hace nada, ¿sí? Entonces le podemos iniciar tramadol. Algunos llegan a tomar incluso tramadol 3 veces por día, porque el tratamiento de la fibromialgia a veces puede ser muy rebelde. Como que algunos pacientes con amitriptilina o pregabalina van bien, están tranquilos. Y otro medicamento analgésico potente es el tapentadol, que también se puede usar en ese tipo de pacientes. Los AINES casi nunca lo usamos, pero algunos se benefician. Dicen, no, doctor, no me hace bien, pero cuando tomo naproxeno siento que me va bien, ya. Le damos naproxeno condicional y van bien. A eso se le añade todo lo que es la terapia física y obviamente la terapia psicológica. ¿Ok? El pronóstico, lamentablemente la fibromialgia tiene un curso totalmente impredecible. Hay pacientes que con un medicamento, después de 2-3 meses pueden estar bien, tranquilos, ya dicen, doctor, me siento bien, ya me siento tranquilo, ya hago mis actividades normales, duermo bien, y después de 3-4 meses van dejando el tratamiento y están tranquilos. Bueno, puede ser para siempre, o algunos después de 5-10 años vuelven con una crisis. Es impredecible. Como también hay pacientes que después de 2 meses de doctor sigo igual, no me mejora, 3 meses igual, 4 meses damos más medicamentos, 4. Tenemos que dar muchos medicamentos para que recién el paciente, la paciente pueda tener un alivio del dolor que le permita hacer sus actividades. Hoy es bastante impredecible. Lo que sí es cierto es que tiene de hecho mucho que ver con el compromiso psicológico. Otro medicamento, no es, bueno, ya es un medicamento, son los aceites de cannabinoides, ¿no? Los aceites de cannabinoides, que es la marihuana, también ya están aprobados, no en Perú, pero sí en otros países, para su uso en la fibromialgia. Es un tratamiento más, aparte de lo que ya se usa. O sea, si un paciente toma amitriptilina, no sé, o pregabalina, los cannabinoides, los aceites, se pueden agregar a su tratamiento y también mejorar, ¿no? O sea, ya las guías de otros países incluyen los aceites, el aceite de cannabis como parte del protocolo del tratamiento de la fibromialgia, ¿okay? Principalmente el CBD. Entonces, eso es en cuanto a fibromialgia. Como habrán visto, no está muy relacionado con las otras enfermedades, pero sí es importante descartarlas. Siempre tenemos que pensar que no sea lupus, que no sea hipotiroidismo, estar seguros, y si hay alguna sospecha, pedirle TSH, ANA, incluso si es que se puede pedir de inicio de esos resultados. Si todo sale negativo, ya simplemente es una fibromialgia. Ok, chicos, eso es todo respecto a fibromialgia. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ok. Entonces, no habiendo más preguntas,
Ya Paula me comentó que el examen bueno, quedamos ya que era viernes, faltaba la hora, va a ser a las 10 de la noche. ¿Sí? El viernes a las 10 de la noche. Examen del segundo segmento. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? Doctor, Dime, Friné. doctor, no sé si entendí bien. Entonces, si me pregunta cuál es el tratamiento de primera línea, yo escuché amitriptilina y pregabalina. Amitriptilina, pregabalina y duloxetina. Cualquiera de los tres. Son de primera línea. Sí, de primera línea. Y si me pregunta qué es en Perú, doctor. En Perú lo que usamos es pregabalina. Bueno, dependiendo, ¿no? Si el paciente puede comprar la duloxetina, necesitamos duloxetina. Pero no siempre. Casi siempre necesitamos pregabalina o amitriptilina. Ya, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ok, chicos, nos quedamos aquí. Voy a colgar en el aula virtual esta clase para que ya tengan todo listo para su examen del día viernes. Y las exposiciones hoy día, ahora, ¿ok? Hasta las 8 de la noche que te lo pasen, igual que la anterior vez. Los que no pesan mucho en formato de PowerPoint y los que pesan mucho en PDF. Me lo pasas para que yo lo cuelgue ya en mi plataforma, en la aula virtual. Ok, chicos,